Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Realidades. Estamos hoy, pues yo en lo personal estoy feliz de tener a alguien a quien admiro muchísimo y más en este mes de la mujer. La verdad es que es una mujer a quien admiro y que seguramente muchos ya conocen. Bienvenida, querida Saskia. Gracias. Saskia, quien es cofundadora de la Fundación Reinserta, que muchos ya seguramente hemos escuchado. Y pues me gustaría empezar, querida Saskia, porque el tiempo de alguna manera es corto y lo queremos aprovechar, preguntarte cómo es que tú empiezas en esto. Si nos puedes platicar un poco de Reinserta y qué es lo que te hace en tu vida involucrarte en esto de todos los penales que ahorita nos va a platicar Saskia. Muchas gracias, Volpe, por tenerme aquí. Estoy muy contenta de estar contigo. Pues mira, a ver, esa es una pregunta que de repente me hacen y no sé bien cómo contestarla, porque creo que son muchas cosas que te van formando, ¿no? Hasta hoy tengo 34 años y sigo teniendo momentos en mi vida que me van formando y me van haciendo reflexionar y me van haciendo tomar decisiones constantes y también darme la oportunidad de cambiar de pensamientos, ¿no? La madurez es maravillosa en ese sentido. Sin duda. Y te puedo decir que tengo momentos que creo que me han ido definiendo y me han ido acercando a esos caminos que he elegido tener. La primera vez que me metí a las coladeras de esta ciudad, de la Ciudad de México, donde vi que vivían niños, que vivían niñas, que habían ciudades en las coladeras de este país, literalmente. Fue un golpe de realidad para mí muy fuerte en ver y empezar a entender la marginación de este país, ¿no? Después tuve la oportunidad de estar cerca de un caso de secuestro que me llevó, ¿no? Y lo que me llevo de ese caso de secuestro son muchas cosas, pero el principal tiene que ver con el entendimiento de poder por primera vez tener una reflexión propia de por qué México tiene secuestradores, ¿no? Por qué hay personas que se despiertan en este país todos los días, y no los estoy justificando, ¿no? Pero quiero entender qué lleva a una persona a cometer un delito. Y hoy esa es la base. De hecho, ahorita que venía en el coche, ahora tengo que hacer un monólogo y en una entrevista, y venía pensando de qué lo iba a hacer, y justo tenía que ver con eso, ¿no? Como el entendimiento de la historia de quienes han tomado decisiones antisociales en este país para que podamos erradicar las conductas antisociales. A mí, uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido al trabajar tantos años en las cárceles es un acercamiento a todos somos quienes somos por la vida que tenemos, por la historia que nos ha tocado vivir, por las oportunidades que hemos o no tenido, por las oportunidades, carencias, todo, ¿no? Y creo que eso es bien importante que lo asimilemos. Entonces, en este camino, no regresando a contestar tu pregunta, en este camino me han ido abriendo las puertas que me han hecho sentido en ese momento, siempre desde la pasión, desde el amor y desde la furia, porque... Sí, la furia de ver tanta desigualdad, tanta injusticia, ¿no? Esa es la gasolina para mí, ¿no? Mucha gente luego me pregunta, oye, ¿cómo le haces para dormir en la noche con todo lo que tú escuchas, con todo lo que tú ves, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Y digo, pues tengo la fortuna que las injusticias en mí se convierten en gasolina para mi cerebro, para decir cómo solucionamos esto, ¿no? Y me encanta, Saskia, la verdad, porque creo que es un tema complicado, inclusive el otro día lo platicábamos. Hay gente que apoya totalmente, ¿no?, la causa, y hay otra que definitivamente cuando, por ejemplo, yo soy pro de lo que tú dices, de que tu vida va definiendo lo que eres, ¿no? Y muchas de estas personas luego lees sus historias y pues sufrieron muchísimo maltrato, muchísimo abuso, y entonces de repente llega alguien y te dice, pero ¿cómo podemos justificar de alguna manera a esas personas si también esas personas pues han hecho cosas, digamos, han cometido delitos, han cometido delitos? Y es ahí una pregunta. No es, ¿sabes qué pasa? Que no es justificar. Yo creo que desde ahí estamos mal. Es que tú estás justificando. No, nadie está justificando. Yo no trabajo con personas que están cometiendo delitos en la calle y que están activos.
Yo trabajo con personas que ya están en una cárcel, que ya cometieron un delito y que a raíz de ahí, o sea, ya hay una pena, ya hay una sociedad que los castigó. Lo que no se vale es que lo llevemos más allá, ¿no? O sea, aparte que está en la cárcel lo quiero sufriendo y aparte quiero que lo torturen y aparte quiero que sea miserable y aparte quiero... Eso ya se llama venganza. Y para mí la venganza no es la justicia, ¿no? Entonces, en el momento que justificas, estás dando una razón de por qué hizo lo que hizo sin consecuencia, ¿no? O sea, me pintó el cuerno, lo entiendo porque la verdad es que yo he estado muy ausente y entonces lo estás justificando y por ende lo estás llevando a la no consecuencia. Así es. ¿No? Si yo digo, me pintó el cuerno, lo dejo o la dejo y después puedo entender que quizá tuvo sus razones para hacer lo que hizo, o quizá fue lo que sea, ¿no? O sea, la justificamos, sí. Pero desde la consecuencia, pero no voy a regresar con esa persona porque yo no quiero a mi lado a una persona infiel, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí, entiendo. Es lo mismo con la cárcel, o sea, ya están aquí purgando una pena, pero también si yo no me adentro, es como el güey que pinta el cuerno. Si tú no dices, ¿por qué a una mujer o a un hombre que amo le fui infiel, lo traicioné, lo lastimé? Si yo no llevo eso a la reflexión propia de por qué yo soy una persona que pinta el cuerno, la siguiente pareja que tenga, le voy a pintar el cuerno. Y no vas a parar. Y no vas a parar. No hagas ese trabajo. Claro. Y con la cárcel es lo mismo. Si yo no puedo llevar la reflexión hacia, ok, pero ¿cuál es la historia de esta persona que empezó a robar, empezó en el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera? Yo no voy a como sociedad poder reflexionar y solo estoy repitiendo patrones. Sin duda. Y es bien interesante, en Reserta hemos hecho, y este año especialmente vamos a hacer un estudio buenísimo con 35,000 personas privadas de la libertad, donde vamos a entender la historia de quienes están en la cárcel, pero la historia en contacto con la violencia. ¿A qué edad empezaron a vivir en contextos violentos? ¿A qué edad empezaron a ser víctimas, ¿no? de violencia sexual, física, marginación, pobreza alimentaria? O sea, todo lo que tiene que ver con la violencia directa a los derechos humanos. Y a partir de ahí, entonces vas a ver, o sea, y volvamos a platicar. Seguro a fin de partir año. De ahí, por favor, te queremos tener aquí. Y las cifras van a ser veces altísimas, ¿eh? Sí, sin duda. O sea, no te estoy hablando de que hay 12% de la gente en la cárcel vivieron en situación de marginación. Yo creo que el 100%. 80, 90 y 100, te lo firmo. O sea, lo veo mucho con las mujeres en la cárcel. Yo nunca he conocido a una mujer en la cárcel, ¿eh? Nunca he conocido a una mujer en la cárcel que no haya sido víctima de violencia sexual en algún punto de su vida. Imagínate, que el tema también de las mujeres, es que hay tanto que preguntarte, querida, sabes que el tema, y hay una afirmación que creo que a mí me entristece muchísimo, pero tú mejor que nadie nos puedes decir, la cárcel es de pobres. Sin duda, la cárcel, yo no diría es de pobres, pero la cárcel es triste, porque así es como lo dicen. La pobreza, sí. De la injusticia. De la pobreza. Y sí, hemos marginado, pero a ver, eso hay que desmenuzarlo, ¿no? Lo que pasa en la cárcel es que la cárcel es la consecuencia directa de nuestro Estado de Derecho, ¿no? De nuestro sistema de justicia penal. Así es. Entonces, si tú tienes un sistema de justicia penal que está corrompido y donde predomina la impunidad, pues ¿a quiénes estás metiendo a la cárcel? Y te voy a dar un ejemplo que va a describir todo. ¿Tú sabías que Daniel Arismendi, alias el Mocha Orejas, este gran secuestrador para los millennials, boomers que nos estén escuchando y no sepan quién es? Pero bueno, nada más lo ponen y... Marcaron, sí, lo googlean, pero ese cabrón marcó 100% la violencia en materia de secuestro en este país. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Ese güey lo agarraron por robo de autos y le pagó 200,000 pesos a un juez para que le dictara su libertad. O sea, ¿a qué voy? Esa es la cárcel. O sea, el que tiene los 200,000 pesos para pagarle a un juez para salir, va a salir. ¿Y quién tiene esos 200, 300, medio millón o 1 millón de pesos? Pues la gente con dinero. Totalmente. Y la gente con dinero también es, ¿no? No estoy hablando del 1% de la población que ha hecho cierta chamba o lo que sea y vive en absoluto privilegio. Pero estoy hablando de aquellas personas que han cometido ciertos delitos que dejan mucho dinero. El secuestro deja mucho dinero, el narcotráfico deja mucho dinero. O sea, se manejan cantidades muy grandes de efectivo. Y desafortunadamente ellos son los que siguen libres
y quienes se terminan quedando en la cárcel son los inocentes y los que no tienen. Pero los que no tienen, o sea, el otro día se acercó conmigo una interna y me dijo que quería ver si usted conoce algún programa que me pueda ayudar, no sé qué. Una niña de la calle. O sea, ella toda la vida, desde que tiene 8 años, está en la calle. Ahora tiene 25, 26 y la habían agarrado por un robo. Tenía que pagar 3,500 pesos de fianza para salir. 3,500 pesos de fianza. Llevaba ya unos meses en la cárcel. O sea, de eso que dices, no, ¿cómo? 3,500, ¿sabes? Y claro, una niña de los 8 años en la calle, prostitución, drogas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no das crédito, que entonces esa es la gente que marginamos, esa es la gente que metemos en la cárcel, la que es desechable de alguna manera ante los ojos de las autoridades. Y eso es lo que más coraje me da, porque luego la gente se pone a discutir conmigo. Es que la cárcel y la chingada, es que lo peor es que ni siquiera, o sea, a ver, veamos las cifras, veamos los números. En México tenemos, de entrada, una cifra negra en materia delictiva porque el 94% de los delitos no se denuncian. Exacto. Entonces no podemos hablar de delincuencia en este país o de cifras puntual, porque si el 94% de los delitos no se denuncian, no, o sea, no hay manera que sepamos realmente cuánto es la reincidencia delictiva, o sea, cuánta gente, mucha gente, pero es que cuánta gente sale y vuelve a delinquir, pues no sé, porque si de 100 delitos que cometen en uno lo agarran, imposible. Pero un análisis podemos hacer que más del 50%. Hay estados donde hasta el 65-67% de reincidencia delictiva. Entonces, las cárceles no funcionan, porque la gente está regresando el sistema, a cometer delitos. Justo te quería preguntar eso. Para ti, ¿cómo ves el sistema penitenciario en México? ¿Crees que realmente, porque en sí las cárceles el tema es volver a integrarlos a la sociedad, pero cuando te adentras y ves los programas y todo, ¿tú en verdad crees que es un tema de reinserción? ¿Cómo ves el tema del sistema? Es que yo creo que, a ver, las leyes dicen que es un tema de reinserción. El 18 constitucional es muy claro en materia de reinserción social. Sin embargo, la acción, lo que se vive real no lo es, ¿no? Porque tú vas a una cárcel. No, es una o sea, el otro día fui a una cárcel en Durango que tiene 100% de sobrepoblación. No hay manera. O sea, duermen amarrados. Hasta tiene nombre. Igual, la dormida de Cristo, la vida es cuando se cuelgan, se amarran a los barrotes para dormir. O la dormida de la cebollita, que es cuando abren las piernas para ganar más espacio, entonces se acuestan y uno funge como la cama del otro, ¿no? Se van así como acostando. Hay varios, ¿no? Pero no es eficiente. O sea, mucha gente, pues es que tú no tienes, o sea, la gente luego hasta me odia. Literal, recibo hate muy cabrón por... Sí te creo, porque es muy fácil opinar desde afuera, la verdad, es lo más fácil. Es fácil opinar de afuera y es fácil no llevarlo al razonamiento, ¿no? Y no investigar y no estar, o sea... Y estar encabronado. Sí. Porque la gente eso es lo que está, o sea, la gente estoy encabronada y no me quedo, y no me salgo de ahí, ¿no? Y alguna vez me tocó despertarme a una golpiza mediática un tanto fuerte. Y me estaban pegando durísimo porque se filtró en tribunales de adolescentes, se filtró una ficha. Nosotros operamos, dentro de las cosas que hacemos, uno de los programas es adentro de las comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Son adolescentes que tienen delitos de alto impacto. Y los jueces nos piden luego fichas de cómo va en materia de reinserción un chavo. Análisis de... Sí, como un resumen de cómo va en sus programas que se le inculcaron en materia de reinserción. Y cuando están dados de alto en nuestro programa, pues lo operamos, ¿no? Entonces nos mandaron así de cómo va chavo. Y mandamos, ¿no? Pues es parte de los programas tal y tal, ha trabajado la justicia restaurativa, el deporte, la educación, o sea, todos sus puntos. Y cuando me despierto, así, niño de Rivera defiende a feminicida. Y yo, pues, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y me pongo a investigar y sí, se filtró, o sea, alguien en tribunales filtró esa ficha, que ni siquiera es que estábamos defendiendo.
el juez nos pidió un reporte, ¿no? Porque son menores de edad, porque tienen ciertos derechos y demás. Y terminé sentándome con la mamá de la chava que este chavo había matado. Me buscó. Wow. Sí, y un caso de verdad muy feo, secuestro, Qué feminicidio difícil. terrible, ¿Sabes qué? muy. Pero platicando con ella, una conversación que duró como 3 horas, de entrada cuando me vio me dijo, sus primeras palabras conmigo fueron, yo sí te quiero conocer, mi esposo no quiere saber nada de ti y no quiere ni siquiera entender por qué yo estoy aquí contigo. Y yo por dentro, pero pues yo qué, no sé, yo Sí, qué, o sea, me odian y no, y o sea, no, yo no, y fue una plática bien interesante y en algún punto de la conversación ella me narró durante 1 hora y media con detalle este delito atroz, fue una cosa muy fea. Y al final me dice, es que sabes que no quiero que ayudes a este chavo, ¿no? Y le digo, ok, le dije, Diana, si tú me das una razón para que yo no ayude a este chavo, o sea, una razón para México, una razón para la sociedad, una razón, te lo juro que no lo ayudo, te lo juro. O sea, no. Si yo pudiera regresar la vida de tu hija, créeme que lo haría. Claro. Y si habría un mecanismo de justicia donde quien quita la vida tiene poderes mágicos para regresar la vida de quien se la quita y incluso ellos dando su propia vida, te diría, implementémoslo, te lo juro. O sea, sí, es la base de la justicia restaurativa. Sí. Pero eso no se puede, ¿no? Y desafortunadamente la ciencia en este país no ha encontrado la manera de revivir a gente asesinada, ¿no? Y se quedó pensando y me dijo, es que quiero que le quites la beca que le das. Yo a todos mis chavos les doy becas para estudiar. Okay. Porque quiero que sigan estudiando, ¿no? Mira, eso está muy bien. Y me dice, quiero que le quites la beca. Le dije, ok, ¿por qué? O sea, ¿por qué quitarle la beca a este cabrón va a ayudar? ¿O te va a ayudar? Sí, o va a cambiar el panorama, ¿no? Me dice, es que no se lo merece. Le dije, estás hablando desde la venganza. Y la puedo entender. Te mataron a tu hija. Sí. Yo soy mamá. Sí, yo también. Y es cuando dices... Está cañón. Muy. Pero... ¿cómo? Me dijo, es que no se la merece, y no la sacábamos de ahí. Y luego tuve la oportunidad de acompañar a uno de mis otros chavos, que también estaba en la cárcel por feminicidio, a que se sentara con la mamá de la mujer que mató. Uh-huh. Y la mamá, cuando termina esa conversación, una conversación que duró como 4 horas, donde fue un proceso de modelo restaurativo bien interesante, la mamá le termina diciendo, tú te voy a perdonar, me quitaste a mi hija. Vas a salir, te voy a perdonar, pero tú estás en deuda conmigo el resto de tu vida, porque yo no puedo dormir en las noches sabiendo que puede existir otra mujer que esté pasando por lo que yo estoy pasando porque un hombre como tú le quitó a su hija, ¿no? Y eso me pareció impactante, sí, porque me pareció duda. Como esa mujer es mi héroe que está salvándome a mí como mamá, ¿no? O sea, está quitando a un feminicida de la cárcel. Si yo le hubiera quitado la beca a ese niño, quizás ese niño hubiera regresado a la delincuencia organizada y hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo. Y entonces hubiéramos habido más mamás sin hijas. Y este país ya no necesita más mamás sin hijas, ¿no? O sea, ahorita me tocó en la marcha, fui a Nuevo León a marchar y marchamos con las mujeres, las mamás con hijas desaparecidas. Pues, o sea, es una cosa brutal. Sí, la verdad la realidad de este país es tremenda. Brutal, o sea, es una cosa súper, súper dura. Que justo admiro, y esa parte te quería preguntar, yo también soy mamá, y sé que tú también eres mamá, te sigo desde hace tiempo, y tienes una niña divina, y siempre me pregunto, ¿cómo es que tú de alguna manera puedes sobrellevar el ser mamá y también estar involucrada en todos estos casos a nivel sentimental? ¿Cómo le haces, Saskia? Y también ver cómo está nuestro país y tener una hija, porque la realidad es que en México, pues es de todos, pero la realidad es que en México ser mujer es de alguna manera una desventaja. ¿No lo ves así? ¿O es desventaja? Me refiero en temas, por ejemplo, de seguridad o en temas de acoso. Es que yo amo ser mujer por suerte. Yo amo cosas, también. Entonces, y no me gusta no me quiero caer feminista. Ajá, por eso porque yo, la verdad es que
adoro el movimiento y todo, pero sin duda somos hombres y mujeres. Sí. Entonces, pero me entiendes más o menos como esta parte de que sabes que al ser mujer, pues estás un poco más expuesta. A ver, las cifras lo mencionan, ¿no? Y en este país ser mujer es peligroso. Yo no cambiaría a ser mujer por nada. Soy feminista, creo en la equidad. No creo en la igualdad, creo en la equidad. ¿Cómo le hago? No sé cómo contestar eso. O sea, al final es como decirle a un médico cómo le haces para decirle a unos papás que su hijo tiene leucemia y que le dan 3 meses de vida, ¿no? O sea, ¿cómo le hace ese doctor? No tengo ni idea. A mí me pasa algo que creo que es muy natural, no sé si lo he construido o así estoy programada desde nacimiento, supongo. Que las injusticias normalmente las vuelvo gasolina. Y digo normalmente porque sí tengo muchos momentos de quebrarme y sí tengo muchos momentos de decir... no más, ¿no? Sí, claro. Porque aparte es inmenso, o sea, como que siento, haces y por supuesto, pones tu grano, haces muchísimo, pero o sea, no acaba. El otro día mi novia me decía, ¿sabes qué? Lloras por las cosas más raras, así cuando todo el mundo estamos no llorando, tú lloras, ya sabes, y yo como, ok, me pareció muy interesante porque es como, me dice, o sea, cuando tienes que llorar, no lloras, así puedes estar enfrente de un pedófilo contándote las cosas más desgarradoras y tú intacta, así al pedo, y de repente así algo pasa, se vuela la mosca y se cae en llanto, ¿sabes? Y sí, y la verdad es que sí me pasa eso. Sí, pues de alguna manera tienes que liberar, ¿no? Tienes que canalizar a... A mí no me pongas tipo Encontrando a Nemo porque me angustió, no sabes cómo me angustió con Encontrando a Nemo. El otro día vi, soy muy sentimental, el otro día vi esta película infantil Raya. ¿Ya la viste? No la he visto. No sabes qué peliculón. Sí. Vale toda la pena, pero es sobre, pues, es una mujer Raya... dura, guerrera, que está buscando salvar su pueblo y al final se reencuentra con su papá y el pueblo se abraza. No, bueno, yo impía se me quedaba pía mi hija. Mamá, ¿estás bien? Y yo, sí, ya sabes. Pero es que, y luego sí, estoy enfrente de... Hace poco entrevisté al monstruo de Catepec, a este feminicida terrible. O sea, yo decía... ¿Cómo puedo estar escuchando esto? Y de verdad, no es que no sienta, porque sí siento, pero pues creo que es lo llevo como tu porte, como estás tan inmersa en eso, es tu misma, digamos, de alguna manera, inteligencia emocional de saber que es tu pasión y quieres seguir ahí, no te puedes hundir en cada historia. Sin duda. Y se vuelve gasolina, ¿eh? Me pasa muchísimo que el otro día estaba justo en Nuevo León con Mariana, la primera dama, y tuvimos ahí había una niña de 2 años violada por su papá. Dios mío. Pero el papá no estaba procesado por violación, estaba procesado por narcotráfico, entonces tenía la patria potestad de esta niña, ¿no? Y fue como en un segundo, así me pareció impresionante. Primero me senté en el estacionamiento a llorar y a escribir mi columna del Universal mientras lloraba. O sea, me cuentas que somos mamás y dices, horrible, es que no. Sí. O sea, y luego me paré y dije, ok, ¿qué puedo hacer en este momento para tratar de ayudar, aunque sea un poquito, a esta situación, ¿no? Y en 2 segundos operamos cosas muy padres, pero fue como, ok, esta fuerza de momentos que de plano digo, no, es que esto no puede ser posible, es la que me sale y agradezco que esa sea mi personalidad, porque eso es lo que me hace sobrevivir en el mundo en el que me muevo, que sí es un mundo, o sea, así, del libro de las cosas jodidas de la vida, yo fui y escogí la más, ¿no? Así. Siento que el mundo que escogiste es de verdad, si uno cree que hay cosas feas, o sea, de verdad te vas a lo más inhumano, lo más denigrante, como la parte más fea e inimaginable del ser humano. Yo te juro, Guadalupe, el otro día lo hablaba con Carla, yo soy asesora en Gato Grande en materia de true crime, no ficción, y el otro día, justo entrevistando a Juan Carlos, fue como, ni Hollywood se le ha ocurrido una historia de terror como esta. O sea, literalmente, ¿no? O sea, ni Hannibal Lecter, que es como de las historias más... No, o sea, yo creo que... Ni la mente, o sea, de repente dices...
es que en qué momento, ¿no? Sí. La mente. Y justo me gustaría preguntarte, querida Saskia, que leo que tienes varias, pero ¿cuál ha sido para ti una historia que cambió o que marcó de todas estas historias en las que tienes 1,000,000 que de verdad son inimaginables? ¿Cuál ha sido para ti una de esas historias que te cambió? Es que no sé si definitivamente no tengo una. Seguramente no. Tengo varias. Es que no quiero contar las de siempre, ya sabes. Entonces tengo 3 que son muy simbólicas, pero son las que siento que quien nos escucha dice, ay, ahora ya va a contar la de los gemelos. Hay mucha gente que no, que creo que hubo una... a ver, ¿qué hago? Imagínate, es que cuánto... Es que tengo, o sea, ¿sabes qué pasa? Que las historias que... O sea, y yo funciono en mi cabeza con historias. O sea, yo soy muy de ejemplos y soy muy de... Sí, creo que eso a la gente es justo lo que la acerca, porque te hace empatizar. Sin duda. ¿No? Pues, creo que una de las historias más fuertes fue una vez que entrevisté a una mujer en la cárcel, porque fue cuando yo apenas empezaba a reinsertar. Ella se llama, no lo he vuelto a ver, Berenice. Berenice tenía un bebé de 15 días. Salió a robar. La agarraron, no pudo ingresar a su bebé y se queda el bebé con el papá. Pero Berenice y su esposo tenían un problema severo, pero severo de adicciones. Okay. Y el papá vende al bebé. Total, movilizamos en ese momento el secretario de Seguridad Pública. Movilizamos para rescatar ese bebé. Se rescató ese bebé y lo metimos a la cárcel. Fue como, este bebé tiene que estar con su mamá, y en contrabando lo metimos a la cárcel con su mamá, en lo que procesábamos al papá y demás. Y entonces fui a entrevistar a esta mujer ya que estaba con su bebé y demás. Y platicando con ella, fue una entrevista como de 5 días, y me acuerdo que yo me iba a casar. Entonces tenía una despedida de soltera ese día de los amigos y parejas de Manuel, mi ex esposo. Y estuve en la cárcel toda la mañana escuchando esta historia de terror de una mujer, de una niña marginada, de una niña que a los 11 años no le quedó más que irse a vivir en la calle y volverse prostituta desde los 11 años, consumir drogas porque tenía hambre, porque estaba teniendo 18 clientes al día, a los 11 años de edad. Sí. Una historia de terror, violencia en su infancia, como nunca he escuchado violencia en la infancia de nadie, muy dura. Y de repente entra la directora, así a media entrevista entra la directora y se me queda viendo a mí y se dirige a mí y me dice, licenciada, yo no entiendo cómo usted viene y pasa sus sábados aquí escuchando a estas delincuentes. ¿Cómo está? ¿Esta? Así, y le decía así, ¿esta? ¿No? Con su manita. Como la directora de alguien. Así de un penal. Cuéntale, Berenice, cuéntale que te la vives aquí, que eres una ratera, que se la acabó así, se la acabó en un segundo. Y yo en shock. Yo así no daba crédito que eso estaba pasando. De ahí me salí para ir a la despedida. En este espacio. Manches, energéticamente has de haber estado. Manches. No, y no nada más eso, pero nada. ¿Y dónde se venía de luna de miel? ¿Y quién te va a servir el banquete? ¿Y quién? ¿Y yo? ¿Qué? Así, que, o sea, me vale madres, o sea, esto no me interesa en este momento nada, ya sabes. Y en la noche teníamos una boda. Entonces me acuerdo que llegué a mi casa y me puse este vestido negro precioso, largo, y en el momento que me lo puse dejé de sentir las piernas, literal, así me fui al piso. Manuel se asustó muchísimo con todo y vestido, me metió a la regadera con agua fría, así como para que yo reaccionara. Y lloré durante, te lo juro, casi 2 horas. O sea, que Manuel me traía agua para que me hidratara. Y fue eso, ¿no? Como el decir, ¿cómo puede ser que como sociedad seamos tan cobardes? Sí. No, cobardía es la palabra, porque cuando vemos a los niños en la calle, cuando leemos historias de terror, cuando sabemos que cuando yo te digo en México, de cada 10 niñas, 6 sufren violencia sexual.
pues es una cifra más, ¿no? En tu cabeza, o sea, eres indiferente, pero también hay una cobardía absoluta al momento de que las ponemos presas, al momento en que las marginamos en la cárcel. Ahí sí me atrevo a poner el dedo y decirle delincuente, ¿no? Pero cuando antes eran niñas que la estaban prostituyendo a los 11 años, pudiste haber hecho algo, claro, ahí no hicimos nada, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido uno de los grandes momentos, como decir, todo el tiempo. O sea, yo sí creo que para construir el tejido social y para construir la paz en este país tenemos que redefinir la justicia y tenemos que volvernos mucho más compasivos y mucho más empáticos al prójimo. Y más involucrados, como dices tú, porque hoy 100%. En día lo normalizas tanto y yo también creo que eso es parte importantísima, lo que tú dices del tejido social. Y querida, sabes que el tiempo se nos acaba tristemente, hay de verdad tantas cosas y me gustaría nada más, porque en una de las preguntas que nos hacía el público antes de saber que venías era... ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo a todas estas personas que salen de la cárcel, que ya hay varios programas para poderles dar trabajo, pero muchas personas desde el lado de la oportunidad decían, también cómo le hago? Porque claro que me da miedo tener a alguien con un historial. ¿Qué consejo les darías a esas personas para que se abran las puertas? Yo les diría que busquen organizaciones que trabajen temas de reinserción. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en nuestro país no tenemos cárceles. O sea, yo hoy no te diría, dale trabajo y quítate de problemas porque ya pasaron por procesos de reinserción. No pasan por procesos de reinserción en la cárcel. Entonces, lo que sí te diría es, busca un Reinserta, un Lacana, o sea, hay muchas organizaciones que reintegra, que se dedican a seguir ese proceso de reinserción. Y nosotros hacemos muchas alianzas de Reinserta con empresarios, con medianas y grandes, donde llegamos como una especie de acuerdo. Tú dejas que venga en ciertos horarios a sus programas de terapia, educacionales y demás, y lo demás que lo trabaje contigo, ¿no? Entonces vamos juntos en esto. Y yo te prometo que en el momento que yo empiece a ver en sus espacios psicológicos, en su conducta, que hay conductas antisociales, yo te voy a avisar y yo te voy a cuidar a ti. ¿Sí me explico? Eso está súper bien. Y creo que eso es una muy buen approach. O si lo quieren hacer también a título personal, acompañen no desde un lugar meramente laboral, sino también un tanto personal. No sé si que te involucres, pero es, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Igual y págale una terapia, que déjalo que o déjala que vaya, ¿sabes? O sea, asegúrate que no esté pasando, porque muchas veces hay la posreclusión es durísima, ¿no? Sin duda. Después de todo lo que viene, imagínate, como tú lo comentas, salir y muchas veces también sin familia, sin apoyo, en juicio constante. La verdad es que sí, creo que es parte de todos, ¿no? Sin duda. Oye, querida Saskia, y ya tú, ahorita leí, no sé si tú nos puedes confirmar que estás por hacer una serie, por grabar una serie. Sí, justo. Cuéntanos, por favor, de voladísima. Pues estoy muy emocionada porque estoy de productora ejecutiva en una serie de Sofía, mi prima, en la cárcel, y eso me tiene muy entusiasmada porque está haciendo Sofía una chambota increíble para hacer unos talleres de comedia dentro de la cárcel. Y estoy también haciendo una serie que vamos a empezar a filmar muy pronto sobre el perfilamiento criminal y sobre eso leí, eso el me trabajo parece de personas. Increíble, porque creo que es también parte como donde llegas mucho más fácil a la gente a entender todo esto. Sí, va a estar padrísimo. La verdad son proyectos que me tienen bien entusiasmadas ahorita. Ojalá que te podamos también tener después. Vas a ver que sí, cuando la saquemos. Y la próxima semana, bueno, en las siguientes semanas, va a salir mi tercer libro, que es un libro que coescribo con Manuel López San Martín, sobre el secuestro en México, y son testimonios de secuestradores y testimonios de sobrevivientes de secuestro. Entonces va a estar muy bueno. ¿Ese cuándo lo podemos encontrar? Yo creo que a partir de la primera semana de abril ya está a la venta. Vamos a estar súper pendientes, querida Saskia. Y para quienes quieren ayudar de alguna manera a Reinserta, ¿cómo lo pueden hacer? @Reinserta, escríbanos, o contacto @reinserta.org. Ay, perfecto. Pues estamos llegando al final de este programa y se llama Realidades, y me gustaría ya nada más cerrar contigo, querida Saskia. ¿Cuál es tu realidad de lo que quieras, de México? ¿Cuál es tu realidad de hoy? Mi realidad es que soy mexicana, soy mujer y soy mamá, y mi labor y mi razón de ser es para las mexicanas
para mi hija y para mi país. Muchas gracias, Gracias a ti. Saskia. Pues les recuerdo que nos podemos ver todos los miércoles a las 12 por Facebook, Switch, Spotify, a través de Radio 13 Digital. Muchas gracias, nos estamos viendo.